Buenas noches a todas y todos. Quiero decirles que tengo la pretensión de no mediar de manera exagerada entre este momento y la salida a su casa. Ya es tarde, ha sido una jornada seguramente muy rica y estamos en la mesa, yo quiero suponer que es la mesa estelar, la de educación. No tengo ninguna duda. Fíjense, por la siguiente razón: 1 de cada 3 mexicanos tenemos que ver de manera directa con la educación. 1 de cada 3 somos maestros, estudiantes, trabajamos de alguna manera, y todos los demás mexicanos, los 120 millones de mexicanos, 125, estamos relacionados de alguna otra manera con la educación. Así que estoy seguro que en esta sesión estamos muy claros de la importancia del tema educativo. Quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico y al Colegio de México por la invitación a participar en este seminario. Celebro, por supuesto, la presentación del libro del mismo título, en el que numerosos autores ofrecen sus interpretaciones acerca de la problemática vigente en México, y celebro la pluralidad con que en este seminario se propicia el diálogo y la reflexión. Coincido plenamente con Pedro Salazar, con Arturo Oropeza y con José Antonio Romero cuando señalan en la introducción acerca de la grave situación del país que algo no anda bien. Si nos atenemos a los altos grados de insatisfacción, desigualdad y violencia, dicen que incluso algo anda muy mal si vemos con más cuidado la preocupación de algunas regiones por las condiciones de vida concreta en la que conviven millones de seres humanos. Y dicen de una manera aguda: lo que sabemos es que más de lo mismo ya no alcanza para ninguna facción política que pretenda conducir al país de manera armoniosa y sustentable, mucho menos para dirigirlo hacia un camino de desarrollo más justo para todos. Sin proyección y proyecto, cualquier intento está destinado al fracaso. Y lo que hemos visto en esta sesión, quienes me han precedido en el uso de la palabra, nos han dejado muy claro que la educación no es un simple asunto técnico o accesorio en este país, es un tema crucial, en el que estamos apenas poniendo las cosas en claro de su importancia, pero que ojo que si nos descuidamos, esto va a ser muy malo. ¿En qué lugar se encuentra la educación? ¿Qué pasó con la educación en el sexenio? Se encuentra también en el supuesto del más de lo mismo que es preciso superar. Para organizar la presentación he leído con atención el texto de la doctora Bracho, colega y amiga de muchos años. En algunos puntos del diagnóstico encuentro coincidencias, en muchos puntos encuentro coincidencias, pero en otros puntos sobre la propuesta educativa de este gobierno encuentro muchas reservas y me planteo la importancia y urgencia de superar el más de lo mismo. Parto de ese punto inicial. Tengo la convicción de que las decisiones en materia educativa han sido muy atrevidas, han sido erradas y han puesto al país en una crisis política sin precedente. La educación se ha visto trastocada. Y voy a justificar lo que estoy diciendo naturalmente. ¿Por qué es importante pensar la educación? La educación es muy probablemente la causa social con mayor consenso de nuestro tiempo. Es una causa que nos articula a todos, a los individuos, a los gobiernos, a las entidades supranacionales e incluso a las más disímiles interpretaciones políticas. Estoy seguro que desde los candidatos de Acción Nacional y PRD hasta los de Morena, pasando por los del PRI, para no hablar de los otros, tienen un punto de vista relevante sobre la educación y ninguno de ellos osaría prescindir del tema educativo en sus plataformas. Si se dan una vuelta por las plataformas que hoy están en la red, van a encontrar diversos posicionamientos en torno a la educación y todos ellos van a decir que es un tema fundamental para este país. ¿Acaso la gran pregunta es ver
en qué sentido es importante, por qué es importante para unos y para otros. Yo les podría decir desde la perspectiva de quien les habla, que es la perspectiva académica de un profesor universitario, que la educación destaca por su enorme capacidad emancipadora, pues no cabe duda, el conocimiento y la formación se incluyen entre los factores que otorgan una mayor certidumbre a los individuos y a las sociedades para enfrentar la ignorancia y las asimetrías de su tiempo. Hoy tenemos claro que la educación constituye un hecho social que puede marcar profundas diferencias. Sin embargo, esto conlleva una paradoja, pues también resulta claro, pues sabemos que la educación no garantiza por sí misma la marcha óptima de los factores políticos y económicos de la sociedad. Ya podríamos tener la mejor educación, que eso no es posible de todas maneras, pero ya lo podríamos hacer, y esto no garantizaría que la sociedad marcha de una mejor manera. La educación es un factor más en el concierto de desarrollo político y económico de un momento social dado. Sin embargo, la ausencia de la educación sí expresa en múltiples formas, algunas de ellas contundentes, la fragilidad de las personas y la fragilidad de las naciones. Todo ello representa sin duda un enorme reto para el Estado y para el gobierno, pues además de que tener que responder a un escenario educativo complejo, ha de perfilar políticas económicas sociales que puedan contener y aminorar las enormes inequidades de la nación. No podría desconocerse que la educación es uno de los factores que han contribuido de una manera notable a la conformación del México actual. Y en esto es donde ubico algunas coincidencias con la doctora Bracho. La creación de instituciones como la Secretaría de Educación Pública, la creación de la institución donde muchos de nosotros tenemos cabida, la UNAM, de otras universidades públicas, por supuesto, de todo el sistema federal de universidades, de las escuelas, por supuesto, y los ulteriores procesos de expansión y diversificación educativa en todo el país, constituyen pruebas irrecusables del compromiso de hombres y mujeres que a lo largo del siglo se sumaron a la compleja construcción de nuestro país. Se habla incluso de una epopeya cultural que logró extender la educación a través de las letras y el conocimiento a los más apartados rincones de esta nación. Con la misma claridad con la que es posible reconocer estas fortalezas, es preciso señalar que en el siglo XXI se viven serias insuficiencias que reclaman una mayor atención. Sin ánimos de exhaustividad ni jerarquización, es posible aludir a 5 problemas cruciales para la educación actual. Voy a ellos. Primero es el referido a las dimensiones cuantitativas del sistema, pues pese a la existencia de una compleja estructura institucional que hoy da cabida a 36.390.000 estudiantes más o menos en todos los niveles, la educación nacional vive un déficit incomprensible para un país que según la OCDE en 2017 es la 11ª economía del mundo. Y voy a profundizar levemente en esto. En tal sentido, excepto en los niveles de primaria y secundaria, datos que conoce muy bien la doctora Bracho, que alcanzan una cobertura oficial del 98 y del 87%, la educación nacional mantiene una dimensión muy inferior a la que demanda una sociedad con millones de niños y jóvenes. Y aunque en 2002 fue establecida la obligatoriedad del preescolar, hoy la cobertura alcanza apenas el 72%. 3 de cada 10 niños están absolutamente fuera de las ventajas del preescolar. Y el preescolar, para todos aquellos que sabemos de educación, es crucial para preparar a los niños a las cuestiones básicas de la lectoescritura y de la alfabetización numérica. El preescolar además es como el patito feo de los investigadores. Nadie estudia preescolar. En el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, Tere, no sé si te acordarás, tú también fuiste presidenta, no había investigaciones, había 1 o 2 sobre preescolar, sobre educación inicial, que aquí ha señalado, mucho menos. Esos son no temas. De temas transversales, educación física, educación musical, educación de otras modalidades, simplemente no se estudia.
En el caso de la educación media superior, la cobertura llega al 57%. 5 o 2 de cada 2 muchachos, 1 no tiene acceso a la educación media superior. Y en la educación superior, las cifras más optimistas aluden a un modesto 35% de cobertura. Es decir, más de 6 muchachos en edad de ir a la universidad están fuera. Y rápidamente, ¿dónde diablos están esos muchachos? Están en los mercados subterráneos, están en el desempleo, están en la migración o están en las redes de la violencia. Hoy los muertos en México los ponen los jóvenes. Bueno, esas dimensiones, si me permiten, y aquí haré el primer comentario, no están contempladas en el modelo educativo. El modelo educativo apela a la calidad de la educación, ya lo ha señalado la doctora Bracho, ha señalado la importancia de haber llevado al marco constitucional la exigibilidad de la educación de calidad, pero simplemente el tema de la cobertura quedó deslavado, como si ese tema hubiera quedado superado, y ni mucho menos está superado. Segundo tema, y en la dimensión cuantitativa, hay 32 millones de personas que no concluyeron la educación primaria y la secundaria, lo que llaman rezago educativo. Y otro datito tremendo, pero que siempre parece olvidársenos y que no está en el modelo educativo, que México tiene 5 millones de personas al margen de las letras. 5 millones de personas llenan varios países de este planeta, los países del norte de Europa, países de Centroamérica, algunos países como Uruguay, que no llegan a 5 millones. 5 millones es un flagelo, esa es una tragedia nacional. Y podríamos decir, bueno, no nos toca, nosotros ya estamos en la universidad. Claro que nos toca. 5 millones de personas pega directo al tema de los derechos humanos. ¿Qué va a hacer una persona que no sabe leer y escribir? No puede leer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no puede leer el Código Penal, no puede leer el Código Civil, no puede leer la cajita de las medicinas, no puede leer el nombre de las calles. De ese tamaño es la tragedia. Por eso arranco con ese tema. El tema de la cobertura es fundamental, no se nos puede olvidar. Y claro, este gobierno lo que hizo fue enmascarar todo con el tema de la calidad. Y ahí me parece que cometió un terrible error, porque sin duda es algo, ya llegaremos al tema de la calidad, es un tema que hay que atender, pero no puede sustituir al otro, no puede omitir el tema de la cantidad. Y he hablado del segundo de los grandes problemas, que es el de la calidad. Los resultados, sin embargo, y hoy sabemos que la calidad es crucial para este país, hay muchos textos sobre este tema, pero los resultados son paradójicos, y pese a la proliferación de esquemas normativos, de instituciones promotoras de la calidad como agencias evaluadoras, acreditadoras y certificadoras, la educación nacional parece no dar el tono de responder a los pretendidos beneficios de los múltiples criterios de calidad implantados. En tal sentido, si bien es creciente el acuerdo acerca de la importancia de la mejora de las instituciones y procesos educativos, también es creciente el cuestionamiento al carácter retórico y burocratizado de los procesos asociados a la calidad educativa, principalmente la evaluación. Y si el concepto de calidad es impreciso, como acusan algunos, si hay algunos que dicen la educación de calidad fue llevada a la Constitución sin saber exactamente qué era la calidad. No lo digo yo. Existe un concepto de calidad educativa. Pablo Latapí, uno de los principales estudiosos de la educación del siglo XX, uno de los mexicanos universales en materia pedagógica, afirmaba: a mí me preocupa, primero, que se confunda la calidad con el aprendizaje de conocimientos, lo que simplifica el problema falsamente, pues la educación no es solo conocimiento. Me preocupa también que se establezcan comparaciones de escuelas o instituciones que ignoran las diferencias entre contextos o las circunstancias de los estudiantes, a veces abismalmente distintas. Y me preocupa, decía Latapí, sobre todo que la calidad educativa se confunda con el éxito en el mundo laboral, definido por referencia a los valores del sistema. Latapí decía: una educación de calidad será la que nos estimule a ser mejores, pero también nos haga comprender que todos estamos necesitados de los demás,
que somos seres en el límite, a veces triunfadores, a veces perdedores. Una educación de calidad es la que empieza en la interacción personal del maestro con el alumno y en la actitud que éste desarrolla ante el aprendizaje. Una educación de calidad es para mí la que forma un hábito razonable de autoexigencia. Dice más cosas Latapí. Yo no fui especialmente alumno de Latapí, ni admirador de Latapí. Hoy que leo a Latapí, me deslumbra este texto, que es parte de una conferencia magistral que dio en la Universidad Autónoma Metropolitana cuando le dieron el honoris causa. Me sorprende por su capacidad de anticipación y por la visión que él tenía. Vuelvo al texto. No sobra recordar que la idea imperante de calidad de la educación ha sido objeto de reiterados cuestionamientos que objetan el carácter instrumental de sus procesos y su concepción generalista e indeterminada, pretendidamente aplicable a cualquier actividad humana. Voy a toda velocidad para tratar de llegar a lo que más me interesa. Un tema crucial, el tercero, es el referido a la infraestructura y el equipamiento. Y se cuentan con suficientes evidencias para afirmar que hoy por hoy las condiciones materiales de la educación son tremendamente contradictorias. Así, quisiera dar 2 o 3 datos en términos del agua. Alrededor de 28,000, el sistema educativo se compone por unas 28,000 escuelas, 28,000 establecimientos. Y dicen los datos de la propia SEP en un levantamiento que se hizo en el 2017 que casi 6,500 no tienen agua potable. En más de 15,000 el agua debe acarrearse y en 6,600 llega a través de pipas. Y 2 datos insólitos. En 14,680 escuelas, de un total de 152,000, los servicios sanitarios están ausentes. Perdón, dije hace rato 28,000 escuelas en total, son 152,000 establecimientos educativos. Voy otra vez. De estos 14,680 no tienen servicios sanitarios y 91,000 escuelas no se encuentran conectadas a las redes del drenaje. Esto a mí me parece pasmoso, sobre todo cuando se pone en la perspectiva el modelo educativo y que habla de las tecnologías de información, del uso de la tecnología, de todos vamos a aprender inglés, de estamos entrando al siglo XXI. ¿Dónde diablos van al baño los niños y los maestros en las escuelas mexicanas? Y yo creo que estos temas, junto a la educación de calidad, es una cuestión que debería tenerse por ahí presente. Paso de la infraestructura. El cuarto problema es el vínculo entre educación y política. El modelo educativo, el problema político no existe prácticamente. En el modelo educativo no hay maestros inconformes. Échenle una mirada, ni en el 2016 ni en el 2017. No hay CENTE, no hay maestros que estuvieron parados, no hay estados que tuvieron problemas. Simplemente el gobierno lanza modelos como privilegiando la dimensión técnica de la educación. Y en materia de política hay unas cuantas preguntas que ponemos de relieve. ¿Quién decide en materia educativa en México? ¿Cómo se decide? ¿En qué medida participan los diferentes actores de la educación? Ya se ha dicho aquí la doctora Bracho, el doctor Miranda, la doctora del Castillo. ¿En qué medida han participado los actores de la educación en las reformas de su propio ámbito? Nos tememos, yo me atrevo a señalar, que han sido los grandes ignorados. ¿Cuál es la autoridad académica y educativa de quienes ostentan los máximos cargos de la educación nacional? Con todo ello, ¿existen posibilidades de construir una política de Estado en materia educativa? ¿O existen posibilidades de propiciar un proceso de gobernanza que, alejado de las formalidades discursivas, permita la efectiva participación de los múltiples actores? Porque obviamente el modelo educativo en su último punto señala mejorar la gobernanza. No se le ve todavía manera.
Y un quinto problema, también de orden general, referido al vínculo entre educación y sociedad, ciudadanía, democracia y seguridad. En este ámbito y sin falsas expectativas puede ubicarse un enorme potencial. Cuánto de lo educativo está siendo aprovechado para fortalecer a la sociedad y para generar una cultura más democrática, cuánto de lo educativo se aprovecha para fortalecer el bien común. Hace unos cuantos meses, el rector de la UNAM convocó a un encuentro titulado La UNAM y los retos de la nación. En ese marco, un grupo de académicos de diversas instituciones de la UNAM, del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB, de la UAM, del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad de Guadalajara, abordamos el tema educativo bajo una mirada crítica con respecto al sexenio transcurrido y con una mirada propositiva con respecto al futuro. El resultado del encuentro es un libro próximo a ser publicado y que se titula La educación y los retos del 2018, una visión académica, y que dio lugar al planteamiento de una agenda mínima para el próximo sexenio. No se trata de una obra que aborda con exhaustividad los problemas de la educación desde una lógica de gestión, sino que presenta las preocupaciones que especialistas que ponen el acento en los campos y en los ámbitos que consideran prioritarios. No adelanto mucho más sobre la obra. Quiero señalar que en ellos participan, voy a decir el nombre de los autores y de los capítulos. Ángel Díaz Barriga escribe La reforma educativa, entre lo fallido y la búsqueda de un contenido pedagógico. Rosa María Torres, la anterior presidenta del COMIE, escribe La educación básica en México en el horizonte de la justicia y de los derechos. María de Ibarrola, con un espíritu tremendamente propositivo, también escribe un texto que se llama Los retos que plantean 25 años de reformas educativas en México, haciendo una reivindicación de las reformas que se han hecho en los últimos años y la cual es negada también en el modelo educativo. Humberto Muñoz hace un trabajo, Ideas para discutir la transformación de la universidad pública. Adriana Costa de Guadalajara trabaja sobre el gobierno, Roberto Rodríguez sobre equidad, y Manuel Ordorica sobre política y educación, Romualdo López Zárate sobre liderazgo de los rectores, Mario Rueda sobre evaluación educativa y Javier Mendoza, por supuesto, sobre financiamiento. Eso no podía ser de otra manera. Concluyo casi, señor moderador, que me ha tenido bastante paciencia. Muchas gracias. El foro La Educación y sus retos fue un espacio de gran pertinencia para la discusión de los grandes problemas de la educación y concretamente para la presentación de propuestas. Los 8 temas aquí planteados, que enunciaré también de manera muy breve, tienen un carácter interdependiente y expresan una visión panorámica de las líneas principales de la educación nacional. No tienen un criterio de exhaustividad, pero sí buscan mirar hacia el futuro. Los académicos, distinguidos asistentes a esta sesión, tenemos una mirada crítica, esto no tengo ninguna duda, pero también tenemos una mirada que da ideas y una mirada que participa, y somos ante todo ciudadanos que nos juntamos a la tarea de construir políticas públicas. Yo también enseño políticas públicas y les digo a mis alumnos que en México lamentablemente no existen en la realidad, que está muy bien leer sobre políticas públicas, pero que no tenemos una cultura de construcción de políticas públicas junto a nuestros gobernantes. Los gobernantes construyen la política de manera independiente a nosotros. Aquí se construyen políticas gubernamentales. Y no cito a mis trabajos, cito a Enrique Cabrero, al director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que tiene un trabajo buenísimo que se llama La hechura de las políticas públicas, un poco como el libro de Luis Aguilar. Y él señala que en México hace falta esta tradición que sí se tiene en el ámbito anglosajón de construir política y de ser críticos, y que la crítica quepa en el debate y en el diálogo, ¿no? Bueno, los académicos que he enunciado nos dimos a esa tarea, y el libro, en cuanto se publique, cosa que será muy pronto, se los haré llegar con mucho gusto a los organizadores de este encuentro, para que también pueda estar
en las actas de lo que ha sucedido. Los puntos que se han trabajado a manera de notas para una agenda educativa nacional, que es a lo que nos hemos atrevido a formular, son los siguientes. El proyecto educativo nacional. Es preciso construir e impulsar un verdadero proyecto de transformación para la educación que parta de la definición del país que se espera y del sistema educativo que éste demanda. No es una cosa menor ni son palabras huecas. Me ha encantado cuando la doctora Bracho ha afirmado aquí con un espíritu tremendamente crítico: la reforma educativa se hizo sin diagnóstico. Claro. ¿Y qué se necesita para lanzar políticas en un gobierno nacional? Diagnósticos. Es la clase 1 de gestión política o de administración pública de cualquier escuela. Segundo aspecto, ponderar en su justa dimensión y superando las visiones de corto plazo los alcances y limitaciones de las reformas históricas de la educación. El modelo educativo parte en su introducción, ustedes se acordarán, de que las reformas del pasado no sirvieron. A partir de hoy empieza la vida. ¡Qué error tan tremendo! Hay que considerar, por supuesto, en un proyecto educativo esta reforma que hizo Peña Nieto y todas las demás. Hay que mirar hacia atrás con un espíritu muy inteligente y muy asertivo, no como hicieron estos señores, de dar un simple brochazo a las reformas del pasado. Replantear el papel del Estado como promotor de la educación escolarizada desde una lógica democrática, horizontal e integradora, con una visión respetuosa de los saberes educativos, de la historia de las instituciones educativas y el pensamiento de profesores y alumnos. Y aquí están hablando los profesores de las normales, por ejemplo. A las normales, en este sexenio, se les borró simplemente del mapa. Definir propósitos, fines y metas, una filosofía de lo educativo. Promover una profunda reflexión sobre el carácter humanista de la educación, promover el respeto a los derechos humanos y analizar la pertinencia de establecer un órgano consultivo de la educación nacional, cosa que hablaba el doctor Miranda. Esto, por supuesto, que los académicos tenemos, y él es un académico, estamos poniendo el acento en que las decisiones educativas no pueden estar en el escritorio de 5 iluminados. Las decisiones educativas tienen que atravesar por un marco consultivo amplio, un marco colegiado, que dé su punto de vista sobre lo que aquí se decide. Ya no se puede cancelar lo que decía la doctora del Castillo, cuando vienen las elecciones, bajar la evaluación y decir, vamos a esperarnos tantito y después vemos qué sucede. No ha habido seriedad en esto. Segundo de los 8 temas, cobertura, justicia e inclusión social. Promover un incremento sustantivo en la cobertura de todos los niveles, de manera tal que los niños y los jóvenes mexicanos tengan acceso a la educación sin más limitación que la que impongan sus aspiraciones y esfuerzos intelectuales. Voy muy rápido. Calidad. Tercero, realizar un diagnóstico profundo sobre la normatividad vigente en materia de calidad y de sus efectos reales, los positivos y los que no lo son, en el campo educativo nacional. Segundo tema de este ámbito de calidad, plantear una concepción pertinente de calidad que responda a las cuestiones sustantivas de la educación y que, sin oponerse a lo cuantitativo, pueda articularse a esta como una política de cobertura con calidad sustantiva, no la calidad de hacer llenado de listas de chequeo, sino una calidad que entra a la escuela, que es algo en lo que entiendo que ha estado en la preocupación del INEE en los últimos tiempos, ¿no? Políticas curriculares, políticas institucionales, docentes, estudiantiles. Atender el tema de la calidad de la educación con una perspectiva equitativa, lo que decía el doctor Miranda. Llevar calidad educativa justo donde más se requiere y fortalecerla donde ya se tiene. Promover una docencia de alta exigencia académica que, además de cubrir los contenidos básicos, esté orientada a la construcción de una ciudadanía crítica y participativa. O sea, necesitamos gente que no se impresione con el debate y por cómo se lanzan los mensajes, con qué énfasis, sino que entre a la sustancia. Eso necesitamos hacerlo desde la primera infancia. Voy rápido. Evaluación. Elaborar un diagnóstico profundo de la normatividad y las acciones verificadas en el campo de la evaluación, incluyendo también los ejercicios de certificación y acreditación para definir sus alcances y límites reales en el campo educativo nacional. Aprovechar las evidencias
y sistematizar las experiencias vividas en los múltiples ejercicios de evaluación, así como favorecer juicios críticos sobre las iniciativas. Hay muchos temas en esto, no me puedo detener. En los docentes, muy importante, resarcir la desautorización cultural que ha sufrido la escuela y en especial los maestros de educación básica, en su papel en los procesos de formación y socialización de la niñez y la juventud en México. Otros temas son el financiamiento de la educación, infraestructura, educación superior. ¿Hace falta una reforma de la educación en México? ¿Es necesario evaluar? Por supuesto que sí. En este país urge que sean atendidos los problemas históricos de cobertura, de consistencia académica, de infraestructura y muchos más de la educación. Y a esto se suma la coyuntura de los problemas de este sexenio, que no son pocos. Resulta fundamental saber si hay posibilidades de tomar en consideración al Magisterio Nacional, incluyendo por supuesto al sector que ha desempeñado una posición crítica ante las decisiones gubernamentales. Hace falta hablar con el sindicato, y hace falta hablar con la coordinadora, y hace falta distinguir quiénes son los maestros de México, cómo está compuesto el magisterio, y no confundir a la cúpula sindical con los maestros de México, porque desde el escritorio de la burocracia es muy fácil descalificar de un plumazo a todos. Me parece que hay que ser muy críticos con la cúpula sindical y que hay que ser muy críticos con los burócratas, con los políticos que han corrompido al Magisterio Nacional. El Magisterio Nacional en ciertos sectores está profundamente corrompido y hay que arreglarlo. Por eso hay que hacer una reforma. También es esencial saber si la sociedad en su conjunto será considerada para construir verdaderas políticas públicas en materia educativa y para trascender el esquema tradicional de meras políticas gubernamentales. Los casi 6 años de crisis en la conducción de la educación no pueden prolongarse más y es urgente definir un nuevo ciclo de política educativa que, con base en el saber y el diálogo social, impulse de manera inequívoca la educación que reclama este país. Es necesario recordar que las decisiones en educación no se limitan al presente, sino que se relacionan directamente con la construcción del futuro de México y de la sociedad toda. Esta es la gran responsabilidad de la tarea educativa. Les agradezco mucho su paciencia.